¿Te gustan las novelas románticas, esas historias de amor con final feliz y cierto acento cursi que entretienen, cautivadoras, tiernas y entrañables? Esto es hoy para ti. 2 lecturas de esas que te gustarán. Arthur caminó hasta la plaza todavía desierta. Saludó a la joven florista que acababa de subir la persiana metálica. Los ramos desordenados, que a menudo componía con su ayuda, adornaban las 3 habitaciones del pequeño apartamento que Arthur aún ocupaba hacía tan solo 2 días. La florista le devolvió el saludo sin saber que no volvería a verlo. Cuando entregó las llaves a la portera la víspera del fin de semana, cerró la puerta a varios meses de vida en el extranjero y al proyecto arquitectónico más audaz que había realizado, un centro cultural francoamericano. Tal vez regresaría un día en compañía de la mujer que ocupaba sus pensamientos. Le haría descubrir las calles estrechas de aquel barrio que tanto le gustaba y caminarían juntos por la orilla del Sena, por donde le agradaba pasear incluso los días de lluvia, tan frecuentes en la capital. Se instaló en un banco para redactar la carta que guardaba junto al corazón. Cuando estuvo casi terminada, volvió a cerrar el sobre de papel de Rives sin pegar la solapa y se lo metió en el bolsillo. Consultó la hora y volvió al hotel. El taxi no iba a tardar. Su avión despegaba dentro de 3 horas. Liberé mi muñeca de la presión del reloj de pulsera. No puedo dormir con adornos de ninguna clase. Y abrí el cajón para guardarlo en la mesita de noche. Pero cuando iba a meterlo dentro, toqué algo. Era un cuaderno, una suerte de diario. Lo cogí y pasé mi mano por el lomo. Era antiguo y su curiosa tapa de terciopelo rojo estaba muy gastada, deshilachada. Al tocarlo instintivamente me sentí culpable. ¿Y si se trataba de un antiguo diario de Vi? Me estremecí y lo volví a poner con cuidado en su sitio dentro del cajón. Pero al cabo de unos instantes tenía otra vez el diario en mis manos. Era demasiado irresistible. Una ojeada a la primera página nada más. Las hojas, amarillentas y quebradizas, poseían esa pureza prístina que solo puede otorgar el paso del tiempo. Examiné deprisa la primera en busca de un indicio y lo encontré en el ángulo inferior derecho. Cuaderno de ejercicios manuscritos, en letras de imprenta negras y la frase habitual concerniente al editor. Me acordé de un libro que había leído hacía mucho tiempo, en el cual un personaje de comienzos del siglo XX se servía de un cuaderno similar para escribir una novela. ¿Es el borrador de una novela o un diario íntimo? Fascinada, pasé la página extinguiendo mis sentimientos de culpa con ingentes cantidades de curiosidad. Solo una página más y lo devuelvo a su lugar. Me dieron palpitaciones cuando leí, en la página siguiente, las palabras escritas con la más hermosa caligrafía que había visto en mi vida. La historia de lo que sucedió en la pequeña ciudad de una isla en 1943.